Bueno, bienvenidos entonces a este EFA Café virtual que llamamos de luces y sombras, el lenguaje en blanco y negro. Vamos a tener a Vasco Sinetar invitado. Estuvimos hace poco hablando de varias cosas. Pero bueno, la idea de este EFA Café es quitarnos algunos de los mitos que también existen en torno al blanco y negro. Y a mí me gustaría partir, Vasco, sabes que hay un texto de Foncuberta, no recuerdo ahorita si es La Cámara de Pandora o el del beso de Judas, en donde él plantea en uno de los capítulos no una crítica al blanco y negro, ¿no? Per se, sino al hecho de que la fotografía al momento de nacer nace con una limitación técnica sobre la realidad. Porque en teoría, claro, para el momento en el que la fotografía es patentada y todo esto, y se hablaba de la fotografía como no una representación de la realidad, sino como la realidad, una de las cosas que plantea Foncuberta es como, bueno, pero la fotografía es blanco y negro cuando nació. Y nosotros no veíamos en blanco y negro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese mundo de entender esta especie de limitación técnica de la fotografía? Pero digo, ay, es que me llega el mueble, necesito una... ¿Se escucha algo por ahí? Ajá. Pero bueno, era empezar por ahí, ¿qué significó para la fotografía ser blanco y negro? Es decir, es su origen. Y a partir de esa limitación técnica se fue creando un lenguaje, ¿no? En este caso, ¿qué consideras al respecto, Vasco, sobre esa especie de limitación? Fíjate lo siguiente, la limitación es algo genérico al ser humano y a las cosas, porque las cosas se mueven en un ámbito cronológico e histórico, ¿verdad? Así como con la fotografía, sus inicios se fue construyendo, ¿verdad? Tecnológicamente, y fue abordando cada vez mayor realidad. Así es el ser humano. En la medida en que tiene acceso al conocimiento, a la cultura, a su desarrollo como persona, va incorporando, ¿verdad?, formas de relación con las cosas. La fotografía comenzó en blanco y negro, ¿verdad?, por un tiempo bastante importante, ¿verdad?, pero tenía implícito también, como todo, una serie de preguntas, porque las preguntas en relación a la posibilidad de lograr una fotografía en color era algo que se preguntaba el mundo de la fotografía desde sus inicios también. Y por eso hubo mucho tiempo en que gente vinculada a la tecnología, a la investigación, estuvo explorando esa posibilidad. Mientras tanto, en ese largo periodo se fue articulando un mundo de la imagen soportado sobre el blanco y negro, ¿verdad? Y de alguna manera nosotros vemos el lenguaje fotográfico de manera importante vinculado al blanco y negro, ¿verdad? El proceso, ¿verdad?, para incorporar la fotografía a color, ¿verdad?, al mundo de la cultura, de la legitimidad como arte, fue un proceso lento, polémico. ¿Aló? No, sigue, continúa, Vasco, que había un micrófono activo. Que de alguna manera también pesa
sobre las preguntas que ahora nos hacemos en relación al blanco y negro y al color. Fíjate Ahora, que, el blanco y negro es una metáfora de la realidad. ok, El blanco y negro no es la realidad. Y la fotografía documental, ¿verdad?, se soporta paradójicamente sobre una interpretación de la realidad. O sea, no es la realidad, no es el documento, podríamos decir, de la cual hablan los teóricos, que la fotografía es un documento. Al final vamos a descubrir que siempre la fotografía tiene un espacio de interpretación y de creación muy grande. sí, que incluso, bueno, hay postulados, incluso Wilson Prada es uno de los que habla de ello, que la fotografía no está terminada hasta que el mismo, o sea, hasta que el espectador la ve e incluso construye algo a partir de la imagen. Es decir, hay un pensamiento que va un poco o va un paso más allá, que ya parte del espectador sobre la creación de la imagen y de lo que ella significa, ¿no? De lo que ella puede implicar para la experiencia también de alguien. No existimos si no existe el otro. Nosotros existimos en el espejo del otro. Entonces, el arte, la expresión del ser humano en términos de cultura, de arte, empieza a existir cuando hay un lector, cuando hay alguien que la ve. Si no, está en el universo infinito. Y llega una gente y la mira. Existe. En ese momento es que existe. De resto, El momento en el que lo cosificamos y le colocamos un nombre también, ¿no? pero fíjate, yo tengo una experiencia extraordinaria que la he venido construyendo a partir del archivo. Tú ves una foto que haces hoy, plano general, donde estás tú y tus cosas. Bueno, el acercamiento que yo puedo tener sobre esa imagen está condicionado por el momento histórico. Entonces, ese momento me libera a mí y me fija en unas cosas. Pero de 30 años, dentro de 30 años, esa misma foto me va a sorprender. Digo, cónchale, pero mira los anteojos que tiene Mario. Qué raro. Y esos anteojos se usaban. Oye, y esa camisa. Entonces, la foto empieza a vivir otras historias, empieza a dar otras informaciones. ¿Me entiendes? Entonces ya no es la foto esta, porque cuando tú ves una foto ahorita, tú no te ubicas en el tema en los detalles, sino en cosas más gruesas. Pero cuando tú ves una foto de los años 30, tú dices, cónchale, mira el zapato, los zapatos que utilizaban, el vestido. Mira, la corbata era más grande. Después en los 50 la corbata se puso más pequeña. En fin, empieza un universo que crece en información en el tiempo. Ciertamente, sí. El valor, digamos, del contexto y del momento histórico de la fotografía es algo que probablemente, y eso siempre recuerdo que lo comenta Arlet en las clases, es como, probablemente la fotografía, esta fotografía que hagas en este momento no tenga un super valor, pero de aquí a unos años, o sea, tiene su valor en su momento por algo, pero de aquí a unos años hay una como reinterpretación, una relectura de la imagen que le da importancia sobre el momento en el que se realizó también la imagen, ¿no? Y eso siempre me quedó como aquí grabado. Ahora, a ver, Vasco, ¿cuándo influye la decisión, ¿sí?, de blanco y negro o color al momento de crear una imagen? Bueno, fíjate, yo tengo que hablar desde mi perspectiva personal, porque yo no puedo teorizar,
O sea, Sí, no sí, soy un no sería manual. una verdad, no sería una verdad. Exacto. Entonces, fíjate qué pasa. Yo, cuando comencé a hacer fotografía, comencé obviamente a hacer fotografía en blanco y negro. Estudiaba en Polonia y cinematografía y trabajé en el laboratorio de la escuela. Anteriormente había trabajado, estando aquí adolescente, a los 14, me había metido en los laboratorios de los periódicos, ¿verdad? Ahora bien, eh, comencé a hacer fotografías, como te decía, en blanco y negro, hasta muy tarde, hasta el año, eh, hasta el año en que comenzó, vamos a decir, la fotografía digital. Yo estuve haciendo fotografía y hacía fotografía en color eh, profesionalmente cuando tenía que hacer una publicidad o trabajaba para la revista Exceso y me exigían, bueno, en una revista color, pero no se me planteó en esa época hacer un trabajo en color. No lo había incorporado como discurso, ¿verdad? Eh, eh, como fotógrafo, ¿me entiendes? Era instrumental. Yo hacía fotografía en blanco y negro, pensando en fotografía de arte, de autor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, ahora los jóvenes comienzan a hacer fotografía en color. ¿Por qué? Porque el mundo digital es de alguna manera en color. Cuando pasan a blanco y negro, es una operación que tienen que hacer, ¿verdad? Mental y, o sea, una decisión consciente. Voy a hacer fotografía en blanco y negro, ¿verdad? Pero lo natural es que una persona se compra una cámara en el 2020 y comienza a hacer fotografía en color. La operación de pasar a blanco y negro es una operación intelectual, una decisión que implica una decisión de lenguaje. Voy a utilizar un determinado lenguaje que es el blanco y negro. Pero en este caso, Vasco, y esta es como una de las grandes luchas que hemos tenido, por lo menos desde la escuela, eh, nosotros en los primeros niveles, o por lo menos en el primer nivel, eh, iniciamos en blanco y negro. Es decir, aun cuando es fotografía digital, la enseñanza va dirigida a entender luces y sombras y probablemente el entender luces y sombras es mucho más fácil viendo la cantidad de luz que la onda de la luz, que es lo que da al final el color, ¿no? Y nosotros, o sea, yo te hacía esa pregunta y me parece genial en la manera que tú lo planteas. Bueno, en mi caso, es de esta forma. Yo no sé si soy joven o formo parte de esos jóvenes de los que tú hablas, pero en mi caso, una de las cosas que yo he aprendido es que, bueno, antes de hacer el clic, existe una decisión consciente eh, con previa investigación de, bueno, tanto temática como técnica, de esta fotografía va a realizarse en blanco y negro. Es decir, este proyecto va a ser en blanco y negro. Y a partir de ahí creo la imagen. Es decir, en mi caso, también, al igual que tú, es como puedo hablar desde mi experiencia, es pensar primero en las implicaciones técnicas que eso pueda tener para el discurso, si en verdad es pertinente al blanco y negro y además qué tipo de blanco y negro, ¿no? Es decir, buscar referentes de bajo contraste, de alto contraste. Y ahí es cuando viene una pregunta es, al caso Vasco, ¿cómo se traduce digamos, estos recursos técnicos, estos elementos técnicos en el concepto? O sea, en el concepto fotográfico en tu caso. Es decir, ¿eso tiene alguna implicación? Ay, Vasco como que se quedó. Creo que se quedó congelado. Sí.
Paco se quedó congelado. Seguramente sí, ahí está. Aquí regresó. Ya. Vasco, Se fue a una dimensión desconocida de repente. Pero fíjate lo siguiente, Mario. Hazme la pregunta concreta. a ver, el uso digamos, de los recursos técnicos, en este caso el blanco y negro, o sea, el entender la luz, la sombra, el tipo de contraste, etcétera, ¿tiene alguna implicación o se traduce de alguna forma en el concepto o en la idea que se quiera abordar? Voy a tratar de entender tu pregunta. Ok, voy a tratar de hacerla más simple. A ver, escoger el blanco y negro para hablar de algo, ¿sí? Y las consideraciones técnicas que existen en ese blanco y negro, que puede ser de alto contraste o de un contraste bajo, ¿eso tiene alguna implicación o algo dentro del discurso por la temática que se está abordando? Es decir, es lo mismo una fotografía en blanco y negro de alto contraste que sea una persona, un indigente, a que sea alto contraste de un político, a que sea alto contraste. Ajá. Yo, si fuera profesor, ¿verdad? Yo parto de la idea, ¿verdad? Que uno tiene que tener un conocimiento de la técnica que utiliza en tu oficio, ¿verdad? Y eso no está ligado directamente al discurso de cada uno, ¿verdad? O sea, pero considero, si tú manejas un carro, tú tienes que saber que está la primera, la segunda, o sea, tienes que manejar la tecnología. O sea, el laboratorio es importante conocerlo. Una de las experiencias extraordinarias de laboratorio, vamos a decir, analógico, es que te descubre, ¿verdad? La intimidad de la fotografía, ¿verdad? Estás allí, vas viendo la imagen y tienes como un silencio para abordar el nacimiento de esa imagen y lo que es eso. Ahora fíjate, tú hablaste en algún momento de la luz. Yo creo que un ejercicio porque fíjate, asumir el blanco y negro de color ya es una decisión personal. Lo que sí tiene que hacer el fotógrafo es entender la luz, fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada si no hay luz. O sea, la fotografía no existe si no hay luz. Si hay algo que registra la fotografía, es a través de la luz, aunque sea mínimo. O sea, entonces, tú caminas por la calle. Un ejercicio importante para un joven fotógrafo es caminar y ver la luz. Si yo te veo a ti como fotógrafo, yo tengo que ver, digo, cónchale, mira la luz, mira la luz. O sea, y cómo eso se traduce en la imagen, en el positivo que tú vas a hacer. Y si yo trabajo en blanco y negro, yo tengo que conocer la luz y cómo la luz dialoga con los objetos, con los cuerpos. Entonces, eso me permite a mí tener un manejo mucho más claro, ¿verdad? De la construcción del espacio y de la imagen que voy a hacer. Una experiencia práctica. Yo estoy ahorita en Cartagena de India haciendo retratos en el High Festival, ¿verdad? Bueno, yo conozco el hotel y los espacios como si viviera allí.
las ventanas, por dónde va la luz, el pasillo, el color de las paredes. ¿Por qué? Porque cada elemento de eso irradia sobre la imagen que voy a hacer. Entonces, yo tengo que tener un conocimiento del tema espacial, pero fundamentalmente, entre otras cosas, de la luz. Si yo te pongo aquí, en un sitio X, yo tengo que saber, primero, cómo dialoga la luz contigo y cómo eso que yo voy a registrar se expresa en términos de la imagen. ¿Verdad? Ahora, en cierta forma es lo mismo. Lo que pasa es que hay que aprender a leer la luz y hay que aprender a leer la luz cómo dialoga con el blanco y negro y cómo dialoga con el color. ¿Verdad? Pero el tema es involucrarse uno en el tema de la luz. Eso es fundamental. Después, el tema del laboratorio ya implica una experiencia maravillosa. ¿En qué sentido? Cuando tú estás en el laboratorio, ya sea digital, en color o blanco y negro, eso te permite decir, cónchale, pero aquí la luz, esto, ¿me entiendes? No me funcionó. No vi cómo es. No estuve atento, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? La luz es el elemento que le da énfasis psicológico a las cosas. Es lo que hace que las cosas existan y le imponen un carácter dramático, tenue, pero es la luz. Y entonces, una de las obligaciones de un fotógrafo es manejar la luz en relación a la imagen, a cómo eso se expresa en términos de la imagen. Fíjate que en el taller, de hecho, de blanco y negro, de revelado digital en blanco y negro, uno de los paradigmas que yo siempre intento romper es el tema de el color y el blanco y negro, pero es a partir de la luz. Y les pongo como ejemplo, claro, el de los primeros grandes, además, fotógrafos que no solo en términos de fotografía, sino que en términos de técnica le aportó mucho a la fotografía, fue Ansel Adams y todos sus paisajes, y cuando crea el sistema de zona junto con Fred Acker, que básicamente nos dice, bueno, mira, tienes toda esta cantidad de tonos, fíjate cómo puedes hacer, o sea, cómo cobra importancia la luz para separar distintos planos, porque aquí no estás viendo color, aquí no es que si ya traes un verde más oscuro, más clarito, y él habla precisamente de eso, y a partir de ahí yo empiezo a comparar a Ansel Adams con Franco Fontana, porque además Franco Fontana hace unos paisajes bellísimos en color. Y la importancia que cobra el paisaje de Franco Fontana es a partir de la luz que incide en el color, en estas praderas italianas, etcétera, que hacen que tenga un significado ya casi de autorretrato, diría yo, con el caso de Franco Fontana, pero que al momento, si alguien intenta convertir una foto de Franco Fontana en blanco y negro, es un fracaso. Pero fíjate una cosa, Mario. Tú haces una fotografía en blanco y negro. Un alumno tendría que tener la obligación de traducir eso. O sea, un alumno que hace una fotografía en blanco y negro, inicialmente, estar en capacidad de traducir eso neutramente. O sea, donde no implique un énfasis particular, sino, vamos a decir, un revelado estándar. O sea, un buen revelado, ¿verdad? Y progresivamente, ¿verdad? En el desarrollo en ese diálogo con la imagen y ese revelado, la gente va escogiendo la gama o la paleta
que se ajusta a su discurso. Porque llega un joven X o un viejo, que son los más arbitrarios, y dice, no, yo ahora le pongo alto contraste porque, pero papadito, si tú no manejas el revelado normal, o sea, y después inventas, ¿me entiendes? Después inventas, pero lo primero que tiene para conocer vamos a decir, la esencia del revelado y la esencia de la imagen. Después, tú le colocas tu impronta personal. Y entonces ahí el revelado tiene una gama. Cuando había el revelado analógico, tú agarrabas y le ponías la mano así a la ampliadora para que le pasara más luz a esto. ¿Por qué? Porque a veces los negativos no eran uniformes, sino estaban o muy contrastados o de repente tenías una luz que marcaba la imagen y entonces habría que en el laboratorio balancear esos baches, ¿verdad? Pero yo pienso que como un ejercicio, ¿verdad? Hay que iniciar el trabajo de laboratorio desde el ABC. Sí. Agarrar una imagen y hacerla como es, en esa gama de Axel Adams, o sea, con sus grises, con sus matices, con sus complejidades. Así como cuando uno ve la realidad. A partir de eso, tú dices, ¿ese soy yo? No, no soy yo. Yo soy un hombre con más carácter. Entonces le pongo, ¿verdad? Más énfasis. O le pongo esto. Pero ya esto es una decisión personal, autoral. Claro. ¿Me permites un momentito, Mario? Como para ir rescatando cosas. Arlette, no podía hablar, Arlette. No me dejan hablar ustedes. No. El patriarcado aquí no puede ser. No, porque me gustaría como rescatar cosas súper interesantes que se han hablado para irlas hilando, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, muy interesante que Vasco comentaba al inicio, y también un poco para las personas que no se habían incorporado antes, que actualmente en la era digital, el asunto de blanco y negro o color era una decisión intelectual, cosa que no necesariamente sucedía antes, porque incluso ni siquiera tenías las posibilidades, muy al principio de la fotografía ni siquiera existía la fotografía a color, o sea, no había ni siquiera la opción, y quedó como, digamos, patentado el hecho de que la fotografía es en blanco y negro, y cuando nace la fotografía a color, que es otro mundo. De hecho, incluso la fotografía en blanco y negro siguió enquistada durante muchísimo tiempo como una, digamos, como el lenguaje más valedero para la fotografía, y la fotografía a color era como un poco ninguneada, ¿no? Como un poco, bueno, como un poquito puesta de lado. De hecho, le costó muchísimo a la fotografía en blanco y negro entrar en el mundo del arte como fotografía artística, por ejemplo. Y cuando se pensaba en fotografía artística, por poner ese género, siempre pensas en blanco y negro. Eso estuvo durante muchísimo tiempo, fue así. Y autores como Eggleston, por ejemplo, fueron unos de los que empezaron a meter el color en las galerías, o Martin Parr en Europa, o sea, Eggleston en Norteamérica y Parr en... Claro. Pero fue uno de los más, digamos, más fácilmente que lograra la fotografía de color entrar en los museos. Voy a decir una cosa, un inciso. No importa. Déjalo ser, déjalo ser. Perdona todo asombra. Entonces, fíjate el tema. La fotografía a color también empezó a tomar fuerza fundamentalmente en Estados Unidos, ¿verdad? Y entre otras cosas, porque estuvo vinculada a la publicidad. La publicidad que ha sido excluida, ¿verdad?
por visiones ideológicas. La fotografía es en blanco y negro. Los artistas es en blanco y negro. La publicidad no es arte. Los americanos comenzaron a hacer libros de autores que construyeron una obra desde la fotografía de la publicidad y desde la fotografía en color. ¿Me entiendes? Porque es que, te digo, la fotografía en blanco y negro ha estado también muy vinculada a al fotoperiodismo, ¿verdad? A la fotografía documental y a una fotografía con un discurso ideológico, ¿verdad? La realidad es en blanco y negro, ¿verdad? Y supongo que los pobres, etcétera, del mundo son en blanco y negro. Exacto. Son en blanco y negro. Porque la fotografía miente, Vasco, la fotografía miente. Entonces, fíjate lo siguiente. Entonces, claro, a la fotografía en color le ha costado imponerse. Eso que tú cuentas se fue por los caminos verdes a través del arte contemporáneo. Empezaron los artistas a hacer fotografías como los alemanes en gran formato y los fotógrafos pusieron las manos en la cabeza. Dios mío, este vende por 10 millones una obra y la foto mía, que es una obra de arte en blanco y negro, no cuesta sino $300. Sí, un escándalo. Entonces, bueno, ya la fotografía en color tiene un lenguaje propio y legitimado. Ya nadie, más bien ahora, después que la fotografía en color ha sido una fotografía que tiene un espacio inmenso, los jóvenes empiezan a hacer fotografía blanco y negro, pero ya como volviendo atrás, sí. Y tomando un discurso mucho más artístico, ¿me entiendes? Sí, de hecho eso, justamente a eso iba con ir hilando las ideas, de que justamente como ahora, digamos, está la opción totalmente abierta, y no solamente eso, sino que cuando fotografías en digital, como bien lo dijiste, la fotografía en digital nace a color, o sea, tiene el color ya incorporado, y es una operación posterior, ya sea en cámara o en el laboratorio, quitarle el color y dejar solo luces y sombras, entonces termina siendo, como dijiste, una decisión intelectual basada en estas cosas que estamos hablando. Y me resultó súper interesante cuando dices, entonces, los fotógrafos jóvenes tienen que empezar a ver el blanco y negro estándar primero para comprender la luz, porque la fotografía se trata de eso. Y por eso nuestro curso, por ejemplo, inicial se llama Aprender a ver. Aprender a ver ¿qué? La luz. Porque de eso es lo que hacemos los fotógrafos. Poder mirar, incluso hacer la operación mental, cuando yo te estoy viendo acá, en color, porque mis ojos ven color, hacer la operación mental de deslastrarte del color y poder ver luz y sombra cuando te estoy mirando, y traducirlo de alguna manera en cómo lo va a ver la cámara, porque la cámara no mira igual que nosotros. Entonces es súper interesante esa acotación porque se empieza por el principio. Y es la construcción de un oficio. Fíjate, exacto. Por ejemplo, tú no puedes ir a la selva a matar un tigre y cuando te enfrentas al tigre, ¿cómo es que le voy a disparar? Oye, ¿y esto cómo es que hago aquí? No, tienes el tigre y tienes que dispararle. ¿Ah? Entonces, porque la fotografía tiene en su forma de expresión la simultaneidad. ¿Me entiendes? Es inmediata. No puedes estar pensando. Tú tienes que ir elaborando en ti esa imagen que vas a captar, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Andas con la cámara, ¿verdad? No es que tú vas, no, es que estás viendo con tus ojos. ¿Ah? Pero el oficio te permite inmediatamente prever, qué es lo que hace falsamente Cartier-Bresson. Falsamente. Cartier-Bresson se pone a esperar
que pase el carro y cuando pasa el carro le toma la foto y tú dices, cónchale, mira. El momento preciso. El momento preciso. Pero el momento preciso es una manipulación. Sí. En muchas fotos. El hombre está esperando ahí que llegue el hombre y salte el agua. ¿Ah? Entonces, yo creo la metáfora de la casa, ¿verdad? Además, la fotografía se inició también con la metáfora del disparo, ¿verdad? Tiene que, el fotógrafo tiene que estructurarse mentalmente para la cacería de la imagen, del espacio, pero tiene que vivirlo interiormente antes. Tiene que respirar ese espacio, tiene que respirar ese rostro, ¿entiendes? Para yo tomarte a ti, yo tengo que verte a ti, ¿entiendes? Saber, ¿entiendes? Y saber cuáles son tus puntos débiles y tus puntos fuertes. Cómo la luz reacciona contigo, porque la misma luz sobre el mismo objeto no tiene, sobre diferentes objetos no tiene la misma expresión, ¿verdad? Claro. Yo te pongo una luz a ti y pongo ahí a otra persona con la misma luz y es diferente. Entonces, esto es lo que llaman el oficio. Y el oficio está ligado estructuralmente al conocimiento de la luz. Y después tendríamos que hablar del espacio, del fondo. No hay imagen sin fondo. Entonces, esa es una dialéctica. Está el objeto o sujeto y está el fondo. Para que éste viva, respire, tenga presencia, yo tengo que entender la relación de esto con lo otro, con lo que está atrás, ¿verdad? O con lo que está antes. Entonces, son conceptos que uno tiene que interiorizar y convertirlo en el oficio. Claro. Y hay un tema, Vasco, que actualmente, y esta sería mi última intervención, Mario, actualmente con el asunto digital y la inmediatez y la rapidez y todo esto, pasa mucho lo que comentabas de que, digamos, personas que se estaban iniciando o, digamos, no han hecho quizás este recorrido, toman la foto y empiezan a jugar con los filtros y los revelados y a alterar la fotografía, digamos, inicial, como saltándose el paso de ese análisis inicial que mencionas y esa mirada inicial de la luz cuando hay un recorrido que bien hablaste del oficio, en donde es aprender a mirar la luz, interiorizar lo que estás viendo, porque no solamente fotografiamos con los ojos, sino con todo, y posteriormente empiezan los pasos del desarrollo del lenguaje propio, que es ahí es en donde... Ahora, el lenguaje propio está vinculado a algo fundamental, que es el ser humano. ¿Qué siento y qué pienso? ¿Y qué me motiva? Porque la fotografía no está afuera, la fotografía está dentro. Entonces, el tema, ¿verdad? Tú puedes tomar fotos y no vas para ninguna parte. Porque además se hacen millones y millones de fotos. Empieza a tener sentido cuando tú dices, yo voy a retratar puertas. Pero no lo dices como una operación mental, sino que te lleva un impulso interior. No puedes ver una puerta porque te vuelves loca. Ahí estás tú. Una silla, Mario, no puede ver una silla. Hay gente que tiene ese impulso, pero no lo racionaliza. Parte del ejercicio es conocerte. Y un fotógrafo tiene que ver todos los días su archivo, ver, Dios mío, pero yo cada vez que tomo una foto la tomo oblicua. Bueno, déjame ver, de repente ese es mi estilo. Empezar a descubrirse uno a partir, porque las imágenes son una cartografía de tus obsesiones, ¿verdad? Bella frase. Y de
la forma en que tú ves la realidad. Así es, así es. Gracias por eso. Linda frase, me encantó. Ahora sí, Mario, puedes hablar. Ya va, estaba Oye, anotando y a mi querida no la han dejado hablar. Ah, Gladys no Cuando quiere yo comencé hablar. a hablar con ella, me tenía un universo de preguntas y entonces ahí dijo, ahora no voy a hablar. ¿Cómo es eso? No, estaba pensando que lo que habíamos conversado, nosotros Vasco, conversamos previamente sobre toda esta conversación del blanco y negro, y nosotros habíamos llegado a la conclusión que la gente toma la decisión de tomar en blanco y negro no por crear un lenguaje y no por decisiones conceptuales, sino para crear drama, que era lo que comentaba Vasco, que explotan la fotografía, usan el alto contraste, pero para nivelar la luz, para tener que la fotografía sea más llamativa, para corregir errores cometidos al momento de testear todo lo que es la imagen. Entonces, me encanta lo que está diciendo Vasco, porque es algo importantísimo, y es el hecho de pensar la fotografía previo a la toma. O sea, toda fotografía nace previamente a la toma, que es algo que yo rescato de lo que está comentando Vasco, que es súper importante. O sea, el blanco y negro no repara errores, el blanco y negro es un lenguaje. Entonces, que es algo que muy poca gente lo analiza porque inmediatamente las fotografías en blanco y negro se relacionan con un tipo de drama, de belleza, la fotografía mejora, pero en realidad la fotografía sigue siendo exactamente lo mismo con los mismos errores, porque la fotografía no es solamente el atractivo visual que puede aportar el blanco y negro, sino también la composición, el objetivo, el concepto, el mensaje, cómo se transmite. Entonces, es interesantísimo. Bueno, yo he sido fan yo soy del club de fan de Vasco, y yo he aprendido muchísimo. Yo soy del club de fan de Vasco. Entonces, yo toda la vida aprendí, o sea, el blanco y negro para mí es un lenguaje súper complicado, y justamente porque yo creo que merece un peso conceptual, ¿no? Que era lo que me parece súper interesante lo que estaba comentando ahorita Vasco. Y mi gran pregunta sería, porque sí tengo que preguntarle, ¿cuándo el blanco y negro, o sea, es para un fotógrafo con experiencia? ¿Hay una forma de diferenciar el uso de blanco y negro solamente por estética por lenguaje? O sea, o simplemente eso ya queda en parte del fotógrafo y no hay forma de diferenciar ambas cosas cuando uno mira una fotografía. Fíjate lo siguiente, cuando yo estoy trabajando en mis proyectos, me he planteado, digo, cónchale, o sea, estoy haciendo un libro, vamos a suponer, pensando en un libro. Entonces yo digo, cónchale, de repente aquí podía poner una foto en blanco y negro. Porque esa foto establece un significado en el discurso, ¿verdad? O esta foto la voy a poner a explotar. O sea, no voy a ponerla completa, sino voy a poner un fragmento, pero además ampliado al máximo. Entonces, la operación para mí, en mi caso particular, de blanco y negro, son por necesidades de lo que estoy trabajando, ¿me entiendes? De repente yo hago una serie de fotografías y digo, cónchale, esto me gustaría de repente en blanco y negro. Pero no porque busque un manual mío para ver, porque no, es como una exhalación, digo, cónchale, esto, ¿me entiendes? Fíjate, por ejemplo, yo trabajo el color, pero yo trabajo el color sustrayéndole el color. ¿Verdad? Pero es una decisión personal. ¿Por qué? Porque no es ni blanco, negro, ni color. Es un in-between, ¿verdad? Porque me siento más cómodo, he logrado un diálogo con esos tonos, ¿verdad? Pero esto es parte de un proceso de conocimiento personal y de decisión que está vinculado a lo que estás diciendo. Y que se termina convirtiendo en una manera también de identificar tu trabajo. Es decir, porque yo veo, por ejemplo, tus fotografías en blanco y negro y veo como una impronta de esas decisiones que vienen tomadas desde
cómo ha ido evolucionando tu trabajo y cómo has ido entendiendo cuál es la paleta que se ajusta y dice lo que quieres decir. Pero fíjate, en esas fotos de blanco y negro, en mí siempre ha habido una preocupación sumamente importante por la luz. Ujú. Por la luz. Y entonces tú puedes ver mi trabajo en blanco y negro o en color, pero Ya está. yo lo que estoy buscando Es la luz. es la luz. Es la luz, claro. ¿Me entiendes? Sí, Porque si no, imagínate, estoy raspado. O sea, porque la luz es la que construye la forma, los volúmenes. ¿Me entiendes? Así es, así Vasco, es. eso es como la serie que tú tomaste cuando hubo la feria de la lectura en Chacao, que me Ajá. acuerdo que a mí me pareció admirable, o sea, era solamente un bombillo, un espacio y el que era desaturados, creo que se llama, y el escritor, ¿no? Entonces era justamente porque era la graduación del color, era, o sea, uno tenía que mirar la fotografía para encontrar el color. No estaba en blanco y negro, no estaba en color, pero entonces eso definió la fotografía tanto como el objetivo, o sea, fotografiar escritores. Entonces es como que se mezcla el lenguaje más lo estético para crear un objetivo completo. Eso me parece a mí impresionante. Fíjate una cosa, yo trabajo psicológicamente, construyo mi vida fotográfica en series, en obsesiones. Claro. Yo voy, por ejemplo, yo digo, concha, dejé mi carro en el estacionamiento de la Plaza Altamira. Digo, cónchale, pero esta luz es una maravilla. Me la comí aquí, descubrí sendo escenario. ¿Ah? Entonces, dije, pero aquí tengo un trabajo. Bueno, en 2 años hice un trabajo que se llama Altamira Suite, donde yo llevaba a la gente a ese escenario, ¿verdad? Entonces, mi dinámica es eso. Estoy caminando y digo, cónchale aquí. Por ejemplo, estoy haciendo un trabajo que tiene que ver con la luz también, porque la luz es lo que también te motiva. Entonces, se llama el sótano. El sótano está estacionamiento de mi casa, el edificio. Ya a las 7 de la noche es una maravilla porque están esos bombillos y entonces, bueno, tengo unas secuencias que estoy haciendo allí. Entonces, estoy todo el tiempo mirando. Mi casa es un taller, hay un trabajo que se llama ROCAR 2C, que es el registro del espacio de mi casa, la luz que entra por aquí, bueno. Obsesionado por la luz. Si nos quita Dios la luz, nos fregamos. No sé qué vamos a fotografiar con cámaras infrarrojas será. Mira, Vasco, nada, yo creo que hemos como desmitificado algunas cosas del blanco y negro que me parecen importantes. Por ejemplo, que el blanco y negro era considerado algo como más artístico y profesional y más bien ahorita, o sea, eso se pensaba en algún momento y ahorita hay una vuelta a eso, ¿no? A entender nuevamente ese lenguaje. Otra de las cosas que me parece importante aquí, que es parte de lo que yo dicto en el taller, es como, bueno, el blanco y negro, que es una frase que yo odio, es el blanco y negro salva cualquier foto. Y ahí es cuando yo digo, mira, si la foto no está bien hecha, si no tiene ese pensamiento de la luz, o sea, si no tiene esa sensibilidad hacia la luz, la foto puede ser a color o puede ser a blanco y negro y es una foto mala. ¿Sí? Si no está esa sensibilidad a la luz, el entender los volúmenes, el entender las líneas que eso genera, o sea, la geometría que incluso puede generar. Y yo creo que el mito, digamos, los mitos más importantes también que se caen,
es que si el blanco y negro, como es blanco y negro, es menos realista, ¿no? Y entender que independientemente del lenguaje que utilicemos, sea color o sea blanco y negro, toda fotografía se nutre al final de una realidad. ¿Sí? Una representación de ella, es una visión nuestra de lo que estamos viendo, ya sea que la creemos o que esté ahí, estemos encuadrando, pero al final no es ni más ni menos realista. ¿Okay? Había algo que comentó Agla que a mí me llamó mucho la atención, que también tiene que ver con el tema del laboratorio, del que si es más o menos impactante, etcétera. Y eso lo relacionaba, porque además ahí tú tienes como una trayectoria bastante importante con el retrato. Y claro, me ponía a comparar en mi cabeza con referentes como Arnold Newman, que Arnold Newman hizo una cantidad de retratos donde el ambiente, el contexto eran sumamente importantes y el entendimiento de la luz también. Es decir, por ejemplo, Se congeló. Ahí viene. Te congelaste un ratito. Ahora sí. Me congelé yo. ¿Dónde me quedé? En que Arnold Newman hacía una serie de retratos. Ajá. Y ahí nos quedamos. Bueno, que incorporaban el ambiente y además el manejo de la luz era sumamente importante. O sea, porque además le daba geometría, hacía, o sea, el que hizo de Kennedy, el que hizo de Stravinsky, o sea, es una cosa es absurdamente genial, versus trabajos más recientes como hay un fotógrafo que se llama Lee Jeffries, que a partir de una obsesión igual, es decir, él le tomó una fotografía a un indigente y a partir de ese indigente que le formó un lío, además, él se acercó y empezó a hablar con el indigente, entonces empezó a hacer fotos, pero en lo particular yo siento que el revelado, el uso del laboratorio en su trabajo, y no sé si has visto el trabajo de Lee Jeffries, son retratos a personas de calle, es absurdamente, o sea, es que no quiero decir que es malo, porque creo que es una decisión personal, pero es que siento que es abusivo. Siento que es abusivo y ahí es cuando yo te pregunto, ¿hasta dónde llega el uso o el abuso del laboratorio? Bueno, te voy a decir una cosa. Eso, hay unas reglas éticas que están vinculadas a la información y a la comunicación, ¿verdad? El periodismo tiene una ética que está soportada sobre lo documental y que impone, ¿verdad?, que todo el tema de laboratorio y manipulación no es ético, ¿verdad? Porque tú estás deformando, ya no es un testimonio, en la medida en que puede hacer una imagen testimonio fiel de la realidad, ¿verdad? Ahora, yo parto de la idea de que el trabajo creativo es totalmente libre y yo puedo manejarlo como a mí me venga en gana. No hay allí ninguna limitación, porque hay una diferencia entre lo que es una imagen producida para informar y una imagen que es expresión de la irracionalidad y una decisión arbitraria, porque la decisión que tiene un artista es solamente le contesta, es una decisión, no te gusta, no te lo comas, ya está, ¿me entiendes? Es una decisión ahí, yo quiero agarrar y tomarte una foto y te borro, te rayo la cara, bueno, ese es mi proyecto, ¿me entiendes? Ahora, si tú eres un profesional de la fotografía documental, ¿verdad? O sea, tú eres un documentalista, vamos a decir así. Tú trabajas para la Farm Security, ese gran proyecto que hicieron los americanos en los años 30, Roosevelt. Tú no podías llegar allá, no podías llegar y manipular las imágenes. Para que tenemos un retorno. Aló.
Entonces, Vasco fíjate, tiene retorno. ¿cómo? Que- Ya, creo que a ya. ver, Ahora, ahora sí ya. Sí. Ok. entonces, fíjate lo siguiente. Es la única limitación. Ahora, cuando tú estás en una escuela, lo lógico es que los alumnos tengan un aprendizaje que le permitan tener una gran gama para escoger ellos su propio lenguaje. Esa es la idea. Y no solamente eso, que le permita ser unos profesionales capaces de darle respuesta al cliente. Porque cuando yo estudio fotografía, bueno, yo puedo decidir ser artista, pero es otra cosa, pero estudio en una escuela de fotografía, la idea es que yo tenga capacidad de trabajar y me llama, mira, necesitamos una foto de una botella, bueno, voy y la hago. Ahora, cuando yo quiero hacer esa botella como una expresión personal, llego, la rompo, la pongo, esa es otra historia, ¿me entiendes? Claro, Entonces, claro. son como dos lenguajes diferentes. Fíjate que dos alguien pregunta por acá por el chat, justamente un poco en línea con lo que dice Mario, pregunta Jimmy, en blanco y negro está bien el contraste extremo donde solo se reconocen blancos, negros y siluetas, pero se pierde el detalle de la imagen. Tiene que ver mucho con lo que estás diciendo. Es lo que te estoy diciendo. Ahora, si yo estoy en un periódico y me traen una foto así, digo, no, chicos, ve al laboratorio y cópiame eso bien. Así de sencillo. Sí, de hecho, esa fue una polémica en un WordPress foro, creo que fue, no recuerdo si fue 2016, 2017, que la foto ganadora sé que es de apellido Richardson, no recuerdo el nombre, que era sobre un papá pasando un bebé de los refugiados por un alambrado, y la foto se ve súper vintage, ¿no? O sea, es un contraste súper bajo, parece una foto hecha, no sé, años 40, por ahí. Y eso fue toda una polémica precisamente porque digamos, es un evento que premia a la fotografía documental y de reportaje de un hecho, ¿no? Y bueno, no se lo quitaron. Yo veo fotografías, por ejemplo, de amigos míos que le meten unos filtros y que ejercen la fotografía documental, ¿verdad? Entonces digo, cónchale, papadito, ¿de qué estamos hablando? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Tú quieres ser un fotógrafo documentalista, una superstar, pero me le vas a meter unos filtros y unas cosas así. Entonces, bueno, a mí eso me choca, ¿verdad? Porque tú ves que hay una manipulación de la imagen, porque no es lo mismo revelar, darle a la imagen, bueno, unos tonos. O sea, un revelado que está dentro de equilibrio, pues. El discurso normal y legítimo de lo que es el revelado. Pero si yo llego y empiezo a manipular, a ponerle unos filtros, ya es otra historia. Sí, claro, que desde el punto de vista, digamos, del género documental o fotoperiodístico, entra toda esta polémica que hablas de la ética y de qué es lo que se está comunicando, porque definitivamente ese lenguaje altera la manera en cómo interpretas lo que está pasando allí. Ahora, si se tratara de una fotografía autoral, que está fuera de este ámbito de comunicación, ya es otra historia, ¿no? O sea, como estabas comentando. Ya es un lenguaje que desarrolló y todo lo demás y ya se sale como de eso. Alguien pregunta si tienes algún proyecto sobre el confinamiento. Vasco, pregunta Varenka. Yo tengo años confinado. Tengo muchos años. Eres de mi team. Entonces, a mí me llegó el coronavirus, pero como si nada, porque yo tengo años en lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, no me interesa el coronavirus. No me interesa el coronavirus. Me parece maravilloso que la gente esté en eso. Sí. Que la gente esté en lo que le gusta y me parece extraordinario. Yo personalmente no, yo tengo
un trabajo hace años, como 12 años, del ámbito familiar, que se llama esto. Tengo un libro que comencé hace 32 años cuando me enamoré de mi esposa, y que se llama Viaje Familiar. Bueno, que la vida cotidiana también. Entonces, no, el tema del confinamiento me parece extraordinario, porque si la gente, claro, se mete en el tema de confinamiento y de repente descubre algo. Sí, claro. Pero de repente lo que descubrimos es que de tal año a tal año vivían unos habitantes que usaban unas máscaras para todo. Pero a mí ese tema realmente no me motiva. Yo voy a aprovechar, Vasco, y también como para ir un poco cerrando, bueno, primero incitar a los que nos están escuchando a hacer preguntas por el chat, y además nosotros abrimos un ámbito de preguntas por Instagram para que las personas te las hicieran, ¿no? Entonces te voy a leer algunas mientras la gente se va sobre Fidel animando. Castro. Ajá, sí, una de las fotos de Vasco que dice Edgar Mariño, que me parece muy imponente, es la que hizo a Fidel Castro. Que les cuentes la anécdota. Y Bueno, esa pregunta también la mandaron por las redes sociales. Eso tiene que ver también con, primero, todo el ejercicio de la fotografía documental. Yo había hecho las diligencias para retratar a Fidel y no había logrado una cita con él, ¿verdad? Y entonces estaba un poco molesto en mi casa, y mi esposa le dije, pero Vasco, vete y haz lo que puedas. Entonces, yo me fui para allá, para el Teresa Carreño, y me puse en la parte alta del Teresa Carreño y estaba observando cuando venía Fidel Castro con toda la comitiva. Hay una prueba de contacto donde está eso. Y en un momento dado, cuando tú estás en la selva cazando a tigre y estás en peligro y hay una cosa, surgen soluciones inesperadas, pero es parte también de ese ejercicio. Y entonces llegué y le grité, ¡Fidel! Así como tú le gritas a una gente, Mario, o sea, que lo conoce. Él se volteó y me vio. Yo creo, estaba allí al lado de él, Bocaranda, Nelson, y le dijo, este es un fotógrafo importante aquí. Y entonces Fidel se quedó mirándome, o sea, en ese bululú, él se quedó mirándome y yo hice la fotografía. Y tuve la suerte de que la luz natural le pega a él, fundamentalmente. O sea, no es que yo le puse en el laboratorio, no, era la luz natural. Así es el negativo. Ahí les dejé el link de tu blog, se los dejé en el chat para que vean la foto. Entonces, mira, una de las cosas importantes de esta experiencia es que uno siempre puede hacer la foto. O sea, y que tiene que estar preparado para eso, atento, estar con los ojos muy abiertos. Y que tienes una esposa que aun cuando tenías una calentera te dijo, anda, vale, intenta. Tener un cómplice en la vida es importante. Esto es una compañía. Exactamente. ¿Ah? Exactamente. Además, el nombre se llama La Vaca, porque Cachalen, su nombre empieza por K y el mío por B-A, y ella K, entonces La Vaca. Ese es el team La Vaca. Marlene pregunta, Vasco, por muchos años hemos conocido la literatura venezolana
no solo desde el ámbito de la palabra, sino también por medio de tus fotografías. Esto me lleva a consultarte. ¿Es el blanco y negro un lenguaje poético que abre la puerta a la memoria, la cotidianidad o de alguna forma de la historia? Fíjate, eso no fue una decisión consciente. Yo comencé a hacer fotografía y hacía fotografía en blanco y negro porque, bueno, era un fotógrafo de la época. Compraba mi rollo y mi trabajo en la prensa era en blanco y negro, en el papel literario y en las revistas, y ese trabajo se fue construyendo en blanco y negro. A partir del 2007, ¿verdad? 8, comienza el digital y yo me olvido del rollo. O sea, no tengo nostalgia. O sea, yo vivo en el presente, en lo digital. ¿Por qué? Porque esa es la tecnología que nos arropa. O sea, no, que yo voy a hacer un trabajo con papel, no, nada de eso. Entonces, ahora mi trabajo de retratos se llama descolorido. ¿Por qué? Porque viene del digital y yo los desaturo y cuando quiero hacer fotos de blanco y negro, porque pienso que una serie de retratos podrían soportar el blanco y negro, lo paso a blanco y negro sin ningún complejo de culpa. O sea, es una experiencia, o sea, no soy un ortodoxo de nada. Yo creo que de hecho, fíjate que cómo cambian las perspectivas, Vasco. Cuando yo fui a ver Caracas Postcard, yo dije, wow, fue una exposición que yo, o sea, claro, yo tengo libros tuyos, libros de retratos, los catálogos de algunas exposiciones. Y claro, va a un retrato donde hay una muy buena luz, y no es que estas fotos de Caracas Postcard no tengan buena luz, la tienen, pero era algo que yo nunca había visto. Nunca había visto. No me conocen, no me conocen. O sea, no, bueno, sí, capaz no era una ruptura, pero no era lo que estaba acostumbrado y yo quedé gratamente sorprendido con esa Es exposición. que fíjate lo que pasa. Primero, me han estigmatizado. Tú eres el fotógrafo del selfies y de los retratos, ¿verdad? Y punto, ¿verdad? Y resulta que yo vengo haciendo en paralelo otras cosas. Por ejemplo, fotografía documental. Tengo un trabajo que estoy haciendo ahorita sobre las transformistas de la Avenida Libertador, que hice el año 1978. No han nacido ustedes. ¿Ah? Entonces, ese trabajo es un trabajo que se llama Las Libertadoras, que está hecho en la Avenida Libertador. Es un trabajo muy grato porque son las transformistas disfrutando conmigo, modelándome. Hay una foto que es un homenaje a Marilyn Monroe, donde una transformista con una falda muy garosa empieza sobre una alcantarilla esa que salen de aire como Marilyn Monroe a hacer el performance de Marilyn Monroe. Entonces, bueno, ese trabajo expuse 2 o 3 fotos en una exposición en la Alejandro Otero, pero pasó desapercibido porque la gente dijo, no, este no puede hacer sino retrato. Porque tú eres el fotógrafo de los selfies en blanco y negro. Vasco, preguntan por las redes, ¿cuál es tu manera de romper las barreras del miedo y la aprensión de la persona que retratas? Amor, mucho amor. Carisma, esta carita que tengo. No, fíjate lo siguiente. Yo, desde muy joven, he tratado con los seres humanos y con personalidades y tal cosa. Y soy una persona querendona, afectiva. Vasco habla hasta con los postes.
Con todo el mundo, Alan. Entonces, mira, mi mujer contaba un cuento, que estaba yo en el Centro Vasco y me puse a hablar con una amiga, una señora. Y entonces después ella le dijo, pero le comentó, pero este llegó y le dije todo, cuánto ganaba, todo se lo dije. Porque, fíjate, yo establezco una relación, pero ya de una manera natural, con los demás, muy cálida, muy cercana, muy poco. Entonces, esa relación la puedo yo tener con Jorge Luis Borges, con García Márquez, con cualquiera. Establezco inmediatamente, no me relaciono, por ejemplo, bueno, yo estoy muy emocionado por conocerlo y conocer tu obra. No. Yo lo trato como si fuera una persona que... Tu amigo de toda la vida. De toda la vida, ¿me entiendes? Como Y llamaste no a Fidel. Como llamaste a Fidel. Fidel. Y no le pregunto por su obra, no me interesa su obra en ese momento. Me interesa, oye, ¿dónde estás viviendo? ¿Y tienes cuántos hijos? Cualquier cosa. ¿Cómo te sientes? Bien. Naturalidad, entonces, es Sí. la clave, digamos, la naturalidad. Y seducir. La vida, además, es un ejercicio de seducción. ¿Qué quiero decir con esto? Todos queremos seducir a los otros, porque todos queremos ser amados, todos queremos ser reconocidos, todos, tú, yo, él, el otro. Hay unos que lo logran más que otros, pero en definitiva, ¿qué es lo que queremos? Que nos quieran. ¿Me entiendes? Y la fotografía, el retrato, es un ejercicio de afecto. Cuando yo digo, yo te voy a tomar un retrato, yo lo estoy diciendo, ¿verdad? Oye, tú eres una maravilla. Y como eres una maravilla, yo estoy fascinado y quiero hacerte un retrato. Claro. ¿Me entiendes? Quiero darte afecto, quiero homenajearte. ¿Me entiendes? Nadie se va a poner bravo porque le den afecto. Y el ejercicio del retrato es un ejercicio del afecto. Mira, enamorados todos, ¿ves? ¿Ves? Así como, esto fue un ejercicio práctico en el cual Vasco nos demostró a todos cómo encantar a cualquier serpiente. Es decir, todo el mundo quedó así, como con corazoncito saliendo después de que dijiste todo eso. Qué hermoso. Siempre lo logra, dice John. Vasco, también nos preguntaron por las redes sobre la fotografía con Jorge Luis Borges. ¿Cómo? Con Borges. Bueno, yo tenía que relatar a Borges, obviamente, porque estaba aquí, esa oportunidad no la pierde uno, y estaba todo mundo, señor Raimundo, tratando de retratar a Borges. Primero fuimos a la carrera, a los toros, hicimos una sesión de fotos, todo el mundo allí, y después fuimos a la casa de Miguel Otero Silva, a Macondo, donde iba a haber una reunión con una serie de escritores, Benjamín Fisman, José Pulido, Tomás Eloy Martínez, que iba a entrevistar a Jorge Luis Borges, y estaba María Kodama. Entonces yo empecé a hablar con María Kodama, a seducirla, a hablar con ella, a explicarle que yo quería hacerle una foto a Jorge Luis Borges, y la convencí para que llevara a Jorge Luis Borges conmigo al baño. Entonces fuimos los tres y hicimos toda una sesión de fotografía en el baño. Hay una foto donde estamos Jorge Luis Borges, María Kodama y yo en el baño. Entonces, sí. Bueno, la idea es que tienes que resolver en el momento, tienes que sacar una respuesta. Eso es lo bueno también del ejercicio del periodismo. Tú en los periódicos no puedes llegar a la redacción y decir, oye, no pude entrar al Congreso porque estaba cerrado. No, sí te dieron una instrucción para traer una foto de la sesión última del Congreso. Tú no puedes llevar que no te dejaron entrar. Entonces,
un periodista tiene acceso a todo, pero no porque, sino porque tienes que ejercer ese poder. Los comunicadores tenemos un poder y tenemos una obligación, que es dar testimonio. Y en ese transcurso, tú tienes que inventarte respuestas para hacer tu trabajo. Y si eso lo incorporas, esa dinámica al ejercicio personal, bueno, pasa eso. Claro, esta maravilla. Muy bien. Bueno, creo que ya estamos en la hora. ¿Con qué pregunta quieres cerrar, Mario, esta conversación con Vasco? Caramba. No, ¿qué más le podemos preguntar a Vasco? Bueno, sobre la vida, ya nos habló hasta de la vida. De cómo tenemos que ser encantadores de serpientes. Que es lo más importante, la vida. Es así. Yo en verdad, bueno, no tengo más preguntas. Creo que esta charla fue súper enriquecedora. Para aquellos quienes tienen la duda sobre si blanco-negro color, creo que aquí se disiparon muchas de estas dudas. Se abrió un abanico de opciones que va mucho más allá del lenguaje. Yo espero, bueno, esto queda grabado. Los que quieran repetir esta conversación que tuvimos, la vamos a tener disponible en nuestro canal de YouTube. Y yo en verdad quiero agradecerte mucho, Vasco, por haber aceptado esta invitación, por hablarnos desde tu experiencia, de lo que tú vives y de lo que ves en los demás y cómo eso básicamente influye en el entender el mundo de la fotografía desde tu perspectiva, ¿no? A mí hay una frase que me encantó porque, bueno, yo no sé si todos aquí, los que están conectados, lo saben, pero Vasco además escribe poesía. Entonces, Vasco... Bueno, tengo 5 libros. Ajá. Entonces, Vasco tampoco es tan ingenuo, él sabe cómo encantar. Y hay una frase que dijiste hoy que me gustó mucho, que fue, o sea, una fotografía es una cartografía de obsesiones. Y creo que es una frase que me llevo para, bueno, para todos los talleres que dictaré y para entender también en muchos casos. Quiero terminar con 2 cositas. Primero, una de las tareas que tenemos nosotros como artistas, como fotógrafos, es reconocer y conocer nuestras obsesiones. Eso lo podemos lograr estudiando nuestras propias imágenes y ver cuáles son nuestras propias obsesiones y cuidarlas y trabajarlas, ¿verdad? Para que esas obsesiones se enriquezcan y se conviertan en un discurso cada vez más complejo y más rico. Otra de las cosas que quería señalar a partir del coronavirus, que hay una amiga aquí muy querida de la comunidad vasca, Johnny, que yo le decía que quiero compartir con ustedes que el ámbito del espacio familiar es fundamental. No requiere salir de tu casa. Eso lo aprendí yo hace muchos años ya, ¿verdad? Si tú ves tu casa, ahí hay un país para retratar. Entonces, lo maravilloso de esta circunstancia terrible es que nos permite tener una mirada más detallada sobre el espacio familiar, sobre la luz, sobre los seres humanos que conviven con nosotros, sobre esos pequeños espacios. Ese trabajo que yo hice, Cuerpo de Exilio, ¿verdad?, que se puso en la caja, fue a partir del exilio que tuve que tener. Yo me tuve que ir el 2010 a Colombia con un gran amigo entrañable, querido, William Niño Araque, y estábamos viviendo en un apartahotel. Y yo comencé ese trabajo retratando el hotel, la cama, el baño, y después que construí ese pequeño núcleo, ¿verdad?,
de trabajo, de reflexión visual, empecé a incorporarle imágenes que había hecho, ¿verdad? Que tenía en mi archivo. Entonces, la lección es hacer las fotos en lo cotidiano que tengas que hacer, pero mirar siempre tu archivo. En tu archivo siempre vas a encontrar algo que te va a sorprender. Hermoso, de verdad. Bueno, si quieren, enciendan sus camaritas para despedirnos y que Vasco le pueda ver las caritas a todos. Oye, feliz de todos estos amigos que estén aquí. ¿Ah? Me encanta cuando se empiezan a prender las camaritas porque es maravilloso empezar a verles las caras a todos. No, Que estuvieron ahí atentos, calladitos. Mira, esta nos está tomando una foto, Vasco. Por favor. no, yo feliz de tener esta oportunidad, porque aquí en mi casa no me dejan hablar. No, de verdad, muchísimas gracias por haber estado, por habernos acompañado esta hora y media en el EFA Café, que ahora lo vamos a hacer una vez cada 2 semanas. Y bueno, esperamos verlos. Por ahí, justo Mario, el domingo empieza un taller de laboratorio digital en blanco y negro, que está súper interesante. Y bueno, si se animan y están en ese punto en donde quieren explorar ese lenguaje, pues está esa oportunidad. Muchísimas gracias, Vasco, de Mira, verdad. y esto se va a poner en YouTube. Sí, señor, esto va a estar en YouTube, en nuestro canal público. Te mandamos el link para que lo compartas con toda tu gente y que ustedes también lo puedan ver cuando quieran. Y yo quiero que estén muy pendientes. Próximamente va a llegar a Venezuela el libro que ya salió en España, el fotobolsillo, en la editorial La Fábrica de mi trabajo. Bellísimo libro. ¿Okay? Sí, y felicidades por eso. Bueno, chao. Gracias. Muchísimas Chao. gracias. Oh. Bye. Chao, bye.